Las matemáticas son el alfabeto con el que Dios ha escrito el universo, o al menos eso es lo que decía el astrónomo Galileo Galilei. Hoy en 314 hablaremos de matemáticas, de magia y de algunas otras cosas. ¿Hay nudos en la cadena de ADN? ¿Explota la silicona en un avión? ¿De qué nos protegen las matemáticas? ¿Cuánto absorbe un pañal? Empezamos 314 con algunas noticias científicas. Los peces tienen memoria y saben contar, al menos los de la especie Gambusia holbrooki. Este es el sorprendente hallazgo de un estudio realizado en la Universidad de Padua, Italia. Los autores del trabajo han observado que si se coloca a un pez en una pecera frente a dos grupos de peces de distinto tamaño, el pez solitario reconoce al grupo mayor y tiende a juntarse con él. Según los científicos, los peces cuentan para unirse a grupos numerosos y protegerse así de los depredadores. Los humanos olemos el peligro. Un grupo de investigadores de la Universidad Northwestern de Chicago lo ha descubierto. Las personas somos incapaces de diferenciar dos olores muy parecidos. Pero el estudio ha comprobado que si a uno de estos olores se le asocia un peligro, por ejemplo, una pequeña descarga eléctrica mientras se huele, las personas aprenden a diferenciar los matices de ambos olores similares. Parece que esta habilidad es una herencia de nuestros antepasados que la utilizaban para mantenerse alejados de los depredadores. La próxima generación de Internet será 10.000 veces más rápida que la actual. Así lo afirman los científicos del CERN, la Organización Europea de Investigación Nuclear. La nueva red aprovechará la potencia del acelerador de partículas que está acabando de construir este organismo. Aún tendremos que esperar unos años, pero una vez puesta en marcha esta red de Internet más rápida, podremos descargarnos una película o toda la discografía de los Rolling Stones en apenas unos segundos. Durante el apareamiento, los pulpos utilizan el coqueteo, la estrangulación y hasta comportamientos travestis. Así lo aseguran unos científicos de la Universidad de California, Berkeley. Los pulpos machos más débiles se disfrazan como hembras, cambiando los modelos de su cuerpo y nadando de una forma más femenina por temor al latigazo de los tentáculos de sus competidores. Así consiguen su objetivo, acercarse a la hembra sin ser descubiertos y depositar su esperma. El agua del grifo es lo mejor para lavar las heridas. Según una revisión científica, para evitar infecciones y acelerar la curación de las heridas, basta lavarlas con agua. Unos científicos han comparado la eficacia del agua con la solución salina, el desinfectante que más se usa en cirugía. El resultado es que el agua del grifo tiene la misma eficacia y además es más barata y accesible. Todo se puede traducir al lenguaje matemático, desde el Big Bang a una mota de polvo. Las matemáticas son algo más que una asignatura a suspender. Hoy, en 314, las conoceremos desde la magia. La magia es el arte de ilusionar y ha estado presente en todas las culturas. Unas veces se asociaba a la religión, otras veces los magos eran los científicos que conocían aparatos que parecían mágicos. El cine, por ejemplo, comenzó mostrándose en espectáculos de ilusionismo. Georges Méliès era un mago que asistió a la primera proyección de los hermanos Lumière y quiso incluir el proyector como parte de sus espectáculos. Usó el cine para hacer aparecer y desaparecer personas, para ir a la luna, para hacer mover objetos. Y es que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Hoy el cine no nos parece algo muy avanzado, pero ¿no tiene algo de mágico cosas como Internet? ¿No tiene algo de mágico el GPS? Si desconocemos la ciencia que hay detrás de ello, nos parecerá pura magia. Houdini escapaba de las cadenas que le aprisionaban gracias a ganzúas que tenía escondidas. David Copperfield hace sus espectáculos gracias a una tecnología que desconocemos. Magos e ilusionistas nunca han dejado de asombrar, engañándonos. Por eso el ilusionismo es una herramienta imprescindible para despertar el espíritu crítico y preguntarse ¿por qué ocurre esto? Estamos en Legends que J'aime, un bar mágico de Barcelona con Fernando Blasco, profesor de matemáticas de la Universidad Politécnica de Madrid. Pero Fernando no es un profe de mates cualquiera. A su afición por los números hay que sumarle su amor por la magia y el ilusionismo. Y hoy nos mostrará con naipes y cuerdas que las matemáticas pueden llegar a asombrarnos y entretenernos, tal y como ya consigue en su libro Matemagia, los mejores trucos para entender los números.
Fernando, ¿podemos aprender matemáticas con magia? Sí, de hecho ya se hace desde hace 500 años. Hay un libro que se llama De Viribus Quantitatis, escrito por Luca Pacioli con dibujos de Leonardo da Vinci, en el cual se pretendía acercar las matemáticas al pueblo por medio de juegos, puzzles, incluso magia. Sí, es verdad que a la gente le asombra más un truco de magia que un teorema matemático. ¿Por qué sucede esto? Bueno, pues es un poco paradójico también porque casi todo el mundo cuando ve un truco de magia, en vez de quedarse sentado y disfrutar de lo que ha visto, pues quiere saber el por qué ocurre. Sin embargo, en clase te cuesta muchísimo que los estudiantes pues quieran saber por qué funciona un determinado teorema matemático. Entonces, la magia sí que se puede utilizar para motivar que las personas que ven algún truco de magia basado en principios científicos se pregunten por la ciencia que hay debajo de ese truco. Ponos un ejemplo. Hay una rama de las matemáticas dedicada enteramente a estudiar los nudos. Ajá. Es la teoría de nudos. Por ejemplo, lo que vamos a hablar de un nudo que sería lo que se conoce como nudo trivial. El nudo trivial sería la ausencia de nudo. Aquí aparentemente hay un nudo, ¿no? ¿Quieres tirar, por favor? Sí. ¿Qué es lo que nos ha pasado ha antes, desaparecido. Entonces? Más o menos. El que hemos hecho ahora es un falso nudo. Es dentro de la teoría de nudos, pues se estudia cuándo dos nudos que aparentemente son diferentes, por debajo, en su estructura interna, son en realidad el mismo. Entonces, el nudo que acabo de hacer, que es un nudo falso, sería lo mismo que una cuerda en la cual no existe. ¿Y qué aplicaciones tiene esta teoría de los nudos? Se está utilizando para estudiar la biología. Sabemos que las moléculas de ADN se revuelven y hacen nudos. Entonces hay equipos de matemáticos y equipos de biólogos estudiando también cómo funcionan las topoisomerasas, que son unas enzimas que deshacen la cadena de nudos, deshacen los nudos que están en las cadenas de ADN. Con eso se pueden encontrar medicamentos más eficaces e incluso estudiar también cómo funcionamos internamente. Pues para ir atando cabos, vamos a fijarnos ahora en los nudos y en sus múltiples aplicaciones. Tal vez suene exagerado, pero los nudos han sido cruciales en el desarrollo de nuestra civilización. Se han usado para atar la ropa, darnos cobijo, y gracias a ellos hemos podido explorar el mundo navegando. Es más, hoy en día nos sirven de modelos para entender la realidad más microscópica. Las primeras representaciones de nudos se encuentran en el arte funerario del Neolítico. Los incas crearon un sistema de contabilidad basado en nudos de cuerdas de lana. Pero han sido los navegantes los que más nudos han inventado. Fijos o deslizantes, cada uno con su nombre y su función, miles de páginas se han escrito detallando las diferentes maneras de atar los cabos. Fue el físico y matemático Lord William Thomson Kelvin quien, en el siglo XIX, impulsó la teoría de los nudos. Y lo hizo gracias a una teoría errónea. Kelvin propuso que los átomos fueran en realidad pequeñas cuerdas atadas flotando en el vacío y diferentes nudos dieran lugar a los distintos átomos. 2 décadas más tarde se demostró su error, pero el análisis matemático de los nudos ya había iniciado su camino. Hoy en día la teoría de los nudos se ha infiltrado en la biología con el estudio del ADN y los virus. Y en física, la idea de que las partículas elementales son nudos sigue vigente entre algunos físicos teóricos que tratan de entender las extrañas propiedades cuánticas. Incluso encontramos varios nudos bajo patente. La más curiosa es de 1999 y describe una manera de atarse los zapatos que resiste cualquier imprevisto. Tal vez cada mañana estemos infringiendo esta patente sin saberlo. ¿Por qué se usan tanto las cartas en magia? Bueno, hay bastantes razones. Hombre, también es algo con el que puedes hacer aparecer alguna carta o adivinar. Pero tienen propiedades curiosas. Vamos a hacer un juego que necesita 21 cartas. Es un juego totalmente matemático, muy conocido por mucha gente. Y en realidad, pues mira, voy a repartir cartas en 3 montones, ¿vale? Te voy a pedir que te fijes en una de ellas. Lo que estamos haciendo en realidad es un juego que es completamente algorítmico porque vamos a hacer los mismos pasos 3 veces. Como cuando hacemos, algún tipo de operación. ¿Tú has pensado una carta? ¿En qué montón está? Está en el montón del centro. En el montón del centro. Bueno, pues siempre el montón donde está la carta elegida le ponemos en el centro y volvemos a repartir. Lo importante es repetir, además. Eso es. Eso vamos a hacer 3 iteraciones. En lenguaje matemático, lo que estamos haciendo, el algoritmo, pues sería el proceso que aplicamos, en este caso, repartir en 3 montones,
y la iteración, el número de veces que se hace, que sería este caso 3. Ahora está en el montón de tu derecha. Este de aquí, le volvemos a llevar al centro y repartimos por una tercera vez. Bueno, ya esta vez será la última que lo hagamos. ¿Me dices en cuál está? Ahora está aquí. Ahora está aquí, lo volvemos a llevar al centro. Ha ido bailando. Y ahora ya, mágicamente, la carta se ha situado en la posición 11 de la baraja. Lo comprobamos. Vamos a ver, vamos a contar 10. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me quedo con una carta. Por primera vez, dinos, ¿cuál era la carta que habías pensado? Era el 9 de picas. El 9 de picas. Sí, Efectivamente, señor. es el 9 de picas, la carta que habías Muy pensado, bien. y las matemáticas no fallan. No mienten. Bueno, ¿dónde están las matemáticas aquí entonces? Bueno, esto es un ejemplo muy sencillo de lo que podríamos decir que es una teoría de punto fijo. Fíjate que al poner la primera vez la carta, el montón en el centro, hemos situado tu carta pensada entre las posiciones 7 y 14. Claro. Tras el segundo paso, lo hemos acotado más. Tras hacerlo por tercera vez, la carta que tú habías pensado al principio, estuviera donde estuviera, la hemos movido a la posición 11. Y este teorema del punto fijo tiene tantas aplicaciones como la teoría de nudos de la que estábamos hablando antes. Uy, incluso más, desde la economía, en ingeniería, cuando quieres resolver problemas, incluso a la hora de hacer un problema sencillito. Todos sabemos que la ecuación de segundo grado existe una fórmula que la resuelve. En cuanto nos vamos al grado 4, está probado que ya no existen fórmulas, entonces tienes que resolver de forma aproximada. Y casi todos los algoritmos de resolución de ecuaciones se basan en teoremas de punto fijo similares, bastante más complicados que lo que hemos hecho, pero de esa misma idea. Ahora seguimos con el programa, pero dentro de unos minutos volveremos a estar aquí con Fernando para hablar de las matemáticas que hay detrás de un código de barras. ¿El café pesa más caliente que frío? La energía eléctrica, sonora, del movimiento, cualquier forma de energía en la que pensemos pesa algo. Cuando calentamos una taza de café, le añadimos energía calorífica. Y la energía calorífica pesa. Por tanto, una taza de café caliente pesa ligeramente más que cuando está fría. La diferencia de peso es demasiado pequeña para medirla. Lo mismo pasa con las personas. Pesamos ligeramente más cuando estamos corriendo que cuando estamos caminando porque llevamos más energía cinética. ¿Es digestivo tomar una copa después de comer copiosamente? La respuesta es no. En presencia del alcohol, la digestión se hace más lenta porque dificulta la asimilación de las grasas. Además, el alcohol irrita la pared del estómago. Así que los que cultivan el hábito de la copita después de comer se exponen a una gastritis crónica. ¿Los implantes de silicona explotan en los aviones? Durante un vuelo, la presión de la cabina se reduce un poco para que no sea tan distinta del exterior. Esta presión interior no suele pasar del equivalente a estar a 2.500 metros de altitud, por mucho que suba el avión. Si los implantes de silicona, que son flexibles, sufrieran una descompresión lo suficientemente fuerte para reventar, otras muchísimas cosas que tienen aire dentro y que son tan flexibles lo harían antes. ¿Una crema de factor 60 protege el doble que una de 30? Una crema de factor 15 bloquea alrededor del 93% de la radiación ultravioleta. Una de índice 30 hace lo mismo con el 97% de estos rayos. De aquí en adelante, el porcentaje de bloqueo ya no aumenta más. Es decir, una crema de factor 60 protege igual que una de 30. Pero un factor de protección alto no sirve de nada si se aplica poca crema en el cuerpo. Menos de 50 gramos proporcionan una protección menor que la que marca el envase. La criptografía es el arte de escribir mediante claves secretas o de un modo enigmático. Pero la criptografía no es solo cosa de espías. Gracias a ella tenemos tarjetas de crédito, DNI electrónico y podemos hacer compras por internet o enviar y recibir emails. Y en todo eso, las protagonistas son las matemáticas.
Lo que hacemos con las matemáticas para conseguir un mensaje secreto es, bueno, primero tenemos el mensaje codificado, bien mediante ceros y unos, bien mediante números para poderlo transmitir, y entonces mediante una serie de operaciones matemáticas sobre ese mensaje, que es lo que nosotros llamamos mensaje en claro, conseguimos el mensaje cifrado a base de unas operaciones matemáticas. Operaciones tan sencillas como sumas, productos y las operaciones básicas que todos conocemos. Al principio, la criptografía consistía en cambiar letras de orden. En la época de Julio César ya tenemos documentos escritos sobre que se enviaban mensajes de forma privada, es decir, mensajes cifrados. Por ejemplo, este criptosistema de César consistía en el mensaje tal como se tenía, pues ir desplazando cada una de las letras 3 posiciones hacia la derecha. Es decir, la letra A pues, se transforma en la D, la B en la E y así sucesivamente. Con la informática llega el gran auge de la criptografía. Gracias a ella ahora se pueden hacer cosas de lo más cotidianas. Cuando vamos a sacar dinero a un cajero automático, cuando introducimos el número secreto, realmente ese no es el número que está almacenado y que da acceso a nuestra cuenta bancaria, sino que este número está cifrado y se guarda de forma secreta. Los ordenadores portátiles, las redes wifi, los móviles, los sensores de los coches también usan la criptografía. Todo esto de aquí a un futuro no muy lejano irá sin cables, para que no tengamos todo el coche lleno de cables. Desde ese momento toda esta información tiene que ir cifrada, es decir, cuando no hay cables es mucho más necesaria el poder proteger toda esa información y esas comunicaciones. Según un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, el 75% de los españoles se siente inseguro al pagar a través de Internet. Nos preocupa que un desconocido se apropie de nuestros datos bancarios, pero de momento podemos estar tranquilos. Con las matemáticas podemos garantizar una seguridad al 100% en cuanto a las operaciones hechas de forma electrónica. Por ejemplo, es mucho más difícil falsificar una firma electrónica que falsificar una firma que tú hagas con un bolígrafo en un papel. Vamos, que descubrir la clave de una cerradura electrónica no es tan sencillo como se ve en las películas. Fernando, ¿hay matemáticas en todo lo que nos rodea? Sí, vamos. Hasta cuando vas a un ascensor tienen puestos unos chips con un programita, un algoritmo que selecciona en qué orden vas a las plantas del edificio. En los relojes, en los códigos de barras cuando vas a las tiendas. Ahí, eso. ¿Dónde está la matemática detrás del código de barras? Bueno, pues detrás del código de barras lo que hay es algo que se denomina un código de detección de errores. Y es simplemente para que cuando el aparato físico, que es el láser, que lee las anchuras de las barras, pudiera cometer un error, él hace una cuenta interna a ver si lo ha leído bien o no. Por ejemplo, la letra que tenemos todos en el NIF, el número de identificación fiscal, también es un código de detección de errores. Con las cifras que componen el DNI, solo los números, y una tabla de conversión se llega a la letra. Eso se introdujo hace unos cuantos años en Hacienda porque había gente que para que no le descubrieran los fraudes lo que hacía era falsear el DNI, intercambiaba las posiciones de 2 de las cifras y ahí, bueno, pues hacían una magia matemática que no era demasiado deseable. Si tuvieras que resaltar algún concepto, alguna idea que quisieras que destacara sobre las matemáticas o sobre la magia, ¿qué sería? Uy, que se aficionara los padres a ver matemáticas, sobre todo, a verlas de una forma recreativa, porque también así los hijos y luego los futuros ciudadanos se aficionarían. Es más o menos como la campaña de si tú lees, ellos leen, aplicado a las matemáticas y a la ciencia en general. Deberíamos perderla el miedo, los que somos un poco más mayores, para luego tener buenos científicos. No hay duda de que, aunque huyamos, nos encontramos con las matemáticas hasta en la sopa. ¿O en una simple cerveza? En 2002, un investigador de Múnich demostró que la espuma de la cerveza baja siguiendo una ley matemática universal. Igual que los átomos radiactivos, la espuma decae exponencialmente. Más útil hubiera sido encontrar el ángulo, la altura y la velocidad para tirar la caña perfecta. En 2006, unos científicos australianos se preocuparon por estudiar un tema crucial. ¿Por qué en las fotos de un grupo siempre sale uno con los ojos cerrados? Y con un modelo matemático calcularon el número de disparos necesarios para casi asegurar que todos salieran favorecidos. Tomad nota.
Con menos de 20 hay que dividir el número de personas por 2, si hay buena luz, y por 3, si está oscuro. Pero a algunos las matemáticas les despiertan su lado más religioso. En 1994, la Iglesia Baptista del sur de Alabama llevó a cabo un cálculo por condados del número de ciudadanos de Alabama que irían al infierno en caso de no arrepentirse. Los peor parados fueron los del condado de Shelby. Más de un 63% de sus habitantes se quemarían en el fuego eterno. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Сегодня в программе информация о встрече личного... Y a finales de los 80, un grupo de evangelistas americanos se tomó en serio la idea de que Mikhail Gorbachev fuera el anticristo. Y usando una extraña numerología bíblica, calculó la probabilidad exacta de que así fuera. El resultado, 1 entre 8 trillones, no daba como para poner la mano en el fuego. Hola, hoy vamos a explorar el mundo de los productos de higiene personal superabsorbentes, es decir, pañales, compresas y demás. ¿De qué están hechos para que los niños no se irriten? ¿Cómo pueden ser tan superabsorbentes? El secreto de los pañales es una molécula llamada poliacrilato de sodio, es decir, muchas moléculas de acrilato con un poco de sodio, como el de la sal de mesa. El poliacrilato de sodio forma larguísimas cadenas que atraen las moléculas de agua y son tan largas que no se disuelven en el agua como la sal. Lo que hace es formar un gel muy denso. Vamos a comprobarlo. Desmontamos las capas que aíslan la piel de la capa absorbente y lo vaciamos todo en un recipiente. El poliacrilato de sodio es capaz de absorber hasta 800 veces su volumen en agua. Eso sí, agua pura. Con la orina puede absorber hasta unas 10 veces menos. Nosotros, como no queríamos estar media hora abriendo pañales, lo hemos conseguido puro. Poliacrilato de laboratorio. Y lo que vamos a hacer ahora es comprobarlo. Bueno, ya tenemos listo el poliacrilato de sodio. Ahora vamos a ver cuánta agua es capaz de absorber. Vamos a ello. Bueno, aquí tenemos el equivalente a 10 pañales comerciales de los más pequeños que hay, de los que podéis comprar en cualquier lado. Y hemos conseguido que absorban hasta 5 litros de agua. En el caso de orina sería un poquito menos, pero no está nada mal. Como podéis ver, la textura con la que ha quedado es de gel, parece una de esas chucherías que comen los niños. Ya lo habéis visto, efectivamente, el poliacrilato de sodio es superabsorbente. Pero no penséis que solo vais a encontrarlo en los pañales. ¿Qué va? También se usa para limpiar residuos médicos en hospitales, para revestir cables evitando que se humedezcan o incluso para eliminar agua en el combustible de los aviones. Hasta la próxima. Una mente maravillosa es una película inspirada en la vida del matemático John Nash. Su exitosa carrera se vio interrumpida por la esquizofrenia, pero John Nash fue capaz de superar su enfermedad y llegó a recibir un premio Nobel en 1994 por su teoría de equilibrios. ¿Cuándo tenemos un equilibrio de Nash? Pues cuando para obtener el máximo beneficio personal debemos de tener en cuenta los intereses de los demás. Lo vemos en esta secuencia en la que John Nash y sus amigos pretenden ligarse a una chica. Si la atacamos todos, nos obstaculizamos. Pero, ¿y si nadie va a por la rubia? No nos obstaculizamos y no ofendemos a las otras chicas. Victoria asegurada. Pero el ejemplo más célebre de la teoría de equilibrios de John Nash es el dilema del prisionero. Dos ladrones son interrogados tras un robo. Como los interrogan por separado, tienen dos opciones: callar o inculpar al otro. La decisión racional sería callar y confiar en que tu compañero hará lo mismo, pero el riesgo es enorme. En el mundo globalizado en el que vivimos, los equilibrios de Nash nos rodean. Toda la humanidad está en un mismo barco. Ojalá decidamos bien y todos salgamos ganando. El libro Vitaminas Matemáticas de Claudia Alsina es una inmersión en el inacabable mundo de los números.
Explica cosas tan curiosas como por qué el día tiene 24 horas, cuál es el primer número que aprendemos de pequeños, la relación entre números primos o la seguridad en Internet. Un libro para limpiar la mala fama de las matemáticas. Para los amantes de la fauna en libertad, earthtouch.com es una web que ofrece vídeos con gran calidad de imagen de distintos animales en escenarios salvajes tan variados como la tundra, los hielos polares o el desierto. Si os gusta contemplar el firmamento por las noches, este es vuestro libro. En Atlas del cielo nocturno encontraréis información y fotografías de todos los objetos visibles en los hemisferios norte y sur. Se incluyen mapas estelares del cielo y mapas completos y originales de la superficie lunar.